Hola, en esta ocasión vamos a hacer esta demostración de esta observación que dice que la integral inferior de R de f en el rectángulo R es menor o igual a la integral superior de f en el rectángulo R. Y bueno, primero, antes de demostrar, vamos a hacer un pequeño recordatorio, el cual primero vamos a ver que es una integral inferior de f en el rectángulo R, que esto está definido como el supremo de las sumas inferiores de f, y esto a su vez, bueno, se puede ver también como el supremo del conjunto de todas las sumas de f en alguna partición P, que bueno, P es una partición del rectángulo R, y esto va a ser un número real. Y también tenemos que la integral superior de f en el rectángulo R está definida como el ínfimo de todas las sumas superiores de f, que esto va a ser igual al ínfimo de conjunto de todas las sumas superiores de f en alguna partición del rectángulo R. Y bueno, esto también va a ser un número real. Y bueno, y ahora, ¿qué es una suma superior e inferior? Vamos a definir eso, que es que la suma inferior de f de una partición P está definida como la suma de i igual a 1 hasta k de los m minúsculas i por m, bueno, por la medida del rectángulo RI. Y también tenemos que la suma superior de f en alguna partición de rectángulo va a ser igual a la suma de i igual a 1 hasta k de m mayúscula a i por la medida de un rectángulo iésimo. Que, bueno, para explicar qué es un rectángulo iésimo, vamos a tener que aquí está un rectángulo, este lo vamos a denominar R, y le hacemos una partición. Esta es una partición de R. Y en particular, si tomamos algún rectángulo, el que ustedes quieran, este le podemos llamar R iésimo. Entonces cada uno de estos se va a llamar R iésimo, ya que pues va a estar asociado a un rectángulo más pequeño de la partición de R. Y bueno, ahora vamos a definir qué son las M minúsculas y las M mayúsculas, que esas van a ser que M minúscula iésima va a ser que es el ínfimo en el R iésimo de f, que también lo podemos ver como el ínfimo de todos los f de x, tal que x está en el rectángulo iésimo. Y esto va a ser también un número real. Y tenemos que m mayúscula iésima está definida como el supremo en el rectángulo iésimo de las f's, o sea, que también lo podemos ver como el supremo del conjunto de los f de x, tal que x está en el rectángulo iésimo. Y esto también va a ser real. Y bueno, ya una vez teniendo todo esto, este recordatorio, ahora sí vamos a empezar con la demostración. Entonces ponemos demostración. Y ponemos qué es lo que vamos a demostrar otra vez. Por demostrar que la integral inferior en R de f va a ser menor o igual a la integral superior en R de f. Y bueno, ya teniendo esto, vamos a empezar que por definición tenemos que pues el ínfimo de todos los f de x con x en RI pues va a ser menor o igual a f de x. Entonces tenemos que m minúscula de i va a ser menor o igual a f de x. Y también tenemos que el supremo de f de x va a ser siempre mayor o igual a los f de x. Entonces tenemos que esto también se va a cumplir, que los m mayúsculas de iésimos van a ser mayores o iguales a f de x. Entonces tenemos esta acotación que nos va a servir bastante, ya que a esto le podemos multiplicar un número positivo y se va a mantener en igualdad. Y en particular vamos a multiplicar la medida del rectángulo iésimo, que bueno, es un número positivo y no pasa nada al multiplicarlo, se mantiene la desigualdad. Entonces tenemos que mi minúscula por la medida del rectángulo va a ser
menor o igual a f de x por la medida del rectángulo yésimo. Esto va a ser menor o igual a mi mayúscula de por la medida del rectángulo yésimo. Y bueno, esto se cumple. Y en particular, como siempre se va a cumplir para cada y, pues si sumamos muchas i's, pues se va a mantener la desigualdad porque todos cumplen esa desigualdad. Entonces vamos a tener que la suma de i igual a 1 hasta una n va a ser de m minúscula i por la medida de r y ésimo. Va a ser siempre menor o igual a la suma de los i igual a 1 hasta n de f de x por la medida del rectángulo yésimo. Y esto va a ser menor o igual a la suma de i igual a 1 hasta n de los m mayúsculas i de la medida del rectángulo yésimo. Esto siempre se va a mantener ya que todas los i van a cumplir esta desigualdad. Y ahora tenemos que en particular esta cosa de aquí, por definición, es la suma inferior de f de alguna precisión de rectángulo. Y esto de acá es la suma superior de f de alguna partición P. Entonces tenemos esta desigualdad que está muy bonita y nos va a servir bastante, que es la suma inferior de f de alguna partición P siempre va a ser menor o igual a la suma de i igual a 1 hasta n de f de x por la medida del rectángulo y. Y esto va a ser menor o igual a la suma superior de f en alguna partición P. Y bueno, en particular, como se va a cumplir para cada suma inferior y superior, pues se va a cumplir para el ínfimo de las sumas y el supremo de las sumas. Entonces vamos a tener que, en particular, tenemos que la siguiente desigualdad, que es el ínfimo de las sumas, es el supremo, que el supremo de las sumas inferiores de f va a ser menor o igual a la suma de i igual a 1 hasta n de f de x por la medida del rectángulo yésimo. Esto va a ser menor o igual al ínfimo de las sumas superiores de f de alguna precisión P. Y justamente este supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores es justamente lo que queremos llegar, ya que esto de acá va a ser la integral inferior en r de f y esto de acá va a ser la integral superior en r de f. Y justamente esto nos va a quedar la desigualdad, que es que la integral inferior de f en r va a ser menor o igual a esto de acá, que es i igual a 1 hasta n de f de x por la medida del rectángulo yésimo, y va a ser menor o igual a la integral superior en r de f. Y por transitividad, pues nos queda que, por lo tanto, la integral inferior de f en r va a ser menor o igual a la integral superior en r de f. Y justamente esto es lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, ya queda demostrado que esta desigualdad de las integrales superior e inferior, que bueno, es lo que queríamos demostrar, la observación. Y bueno, sin nada más que decir, pues adiós.